Buenos días, chicos. Vamos a tratar de recuperar lo posible las clases que hemos perdido, que son dos. Entonces, si bien ya habíamos visto un poco de lo que son los métodos de resolución por mallas y por nodos, vamos a tratar de ver un ejemplo más para que de esa manera tengamos concluido esa sección, ¿ok? Entonces, vamos a ver este problema que estaba en un examen final que básicamente nos dice resolver el circuito. Entonces, cuando nos dice resolver el circuito, simplemente nos da la opción de elegir por cuál medio o cuál sería, bueno, básicamente cuál sería nuestro método que utilicemos, ya sea por nodos o sea por mallas. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, em, tal vez es un poquito más pequeño cuando sea por nodos o cuando sea por mallas. Por ejemplo, acá, si yo tengo acá una malla, voy a colocar I1, acá tengo I2, esto sería I3, esto sería I4, esto sería I5 y esta, la malla de acá abajo sería I6. Muy bien. Entonces, bajo ese punto que tenemos ahí, tenemos seis mallas, que en un principio parece muy grande, pero de hecho se han ido a dar cuenta que por lo menos la corriente 2 va a ser igual a 5 amperios, la corriente 5 va a ser igual a 10 amperios, menos o más. Aquí hay que tomar en cuenta esto que está compartiendo una supermalla, ¿no? Entonces, este es un poquito más complicado. Pero lo que sí sé, perdón, lo que sí sabemos es que primero, esta corriente 6 que está acá, esta malla que tenemos acá, tiene una corriente que circula en este sentido. Entonces, como circula en ese sentido que estamos viendo acá en esa flechita, entonces el sentido que yo he asumido para mi malla 6 está mal, por lo tanto tengo que modificar eso y volverlo en el sentido que me indica mi fuente de corriente, que sería esta. Por lo tanto, yo digo que la corriente 6 es igual a 10 amperios. ¿Ok? 10 amperios, la corriente 5 menos la corriente 6 debería ser igual a 10 amperios también. Pero si se dan cuenta, em, perdón, en ese caso sería la corriente 5 más la corriente 6, ¿verdad? La corriente 5 más la corriente 6 debería ser 10 amperios. Entonces, de acá, si se dan cuenta, la corriente 5 sería igual a 10 veces menos la corriente 6, pero la corriente 6 es 10, por lo tanto 10 menos 10, 0. Entonces, por la malla 5, por esa malla, al parecer está circulando 0 amperios. Eso no es tanto así. Van a ir viendo por qué razón. Pero vamos con la corriente 1, que ahí ya tengo sí una ecuación, que básicamente es, bueno, vamos a hacer lo mismo que hacíamos, ¿no? Por malla 1, que tenemos que es un voltaje de 106 voltios, y eso tiene que ser igual a 7 veces I1 menos 7 veces I3, ¿verdad? Porque tenemos este pequeño de acá, que es esta resistencia 7 que básicamente está de esta manera. Entonces, como está acá, tengo una corriente que está viniendo en este sentido, corriente 1, y tengo una corriente que está yendo en el sentido contrario, que es corriente 3. Como estoy analizando la corriente 1, entonces tengo que dar prioridad a mi malla 1 que existe en ese punto, ¿no? Entonces, por eso, para mi malla 1 tengo esta ecuación de acá, que es esta de acá, ¿no?
Ahora, vamos con la malla 2. La malla 2 no tiene fuentes de tensión, por lo tanto es cero y es igual a 2 más 7 más 3 más uno, que básicamente sería 13 veces la corriente 3 menos, menos 5 veces la corriente 2 menos 3 veces la corriente 4 perdón, menos 7 veces la corriente y uno y finalmente menos y veces la corriente 5. O sea, uno multiplicado por i veces la corriente 5, ¿no? O por la corriente 5 básicamente. Vamos con la malla 3 que sería básicamente lo mismo, que tenemos que la fuente de tensión, bueno, el sentido de corriente que ha asumido está pasando por el polo negativo de la fuente. Por lo tanto, sería menos 50 voltios. Y eso me daría igual a todas las caídas, que sería 5 más 4 más 3. Entonces, 5 más 4 es 9, más 3, 12. 12 por la corriente 4. Ahora a eso tengo que restarle menos 3 veces la corriente 3 y menos 5 veces la corriente 5. Entonces, de estas ecuaciones que tengo acá, yo tengo que ir simplificando, ¿no? Bueno, la segunda y la tercera son las más que se simplifican, porque si se dan cuenta del 5, la corriente 5 es cero, por lo tanto, este es cero. Ahora, la corriente 6 solamente solo está funcionando con la malla 5, pero esas no tienen una ecuación como tal. Ya hemos discutido las ecuaciones con estas ecuaciones de acá, que estaban en un principio. Entonces, lo único que nos faltaría es la parte de aquí abajo, que es la malla 2, digamos, ¿no? Que tenemos 13 veces corriente 3 menos 5 veces corriente 2, que la corriente 2 es ¿cuánto? 5 amperios. Corriente 4, que sería lo que tenemos como incógnita también, y corriente 1 que teníamos también como incógnita. Finalmente vamos con la malla 3, que tenemos corriente 4 y corriente 3, que son nuestras incógnitas. Entonces, las incógnitas que tenemos en esta ecuación de acá, básicamente son la corriente 1, tenemos la corriente 3 y también tenemos la corriente 4, ¿no? Entonces, de acá ya puedo hacer una simple ecuación. Si es que quieren, pueden hacerlo matricial para directamente mandarlo a su calculadora o directamente pueden mandarlo desde acá. Entonces, yo tengo 106, tengo 0, pero este 5 por 5, 25. Entonces acá, en vez de tener un 0, voy a tener un 25. Este menos va a venir acá, ¿verdad? Y finalmente voy a tener este menos 50. Todo esto va a ser igual a la matriz de resistencias, que va a tener como incógnitas la corriente 1, la corriente 3 y la corriente 4, que son las corrientes que no tenemos halladas, ¿no? La corriente 1 para la malla 1 es 7 veces, la corriente 3, perdón, es menos 7 veces y la corriente 4 es cero. Para la malla 2 tenemos 13 veces la corriente 3, 3 veces la corriente negativo 4 y tengo menos 7 veces la corriente 1. Y finalmente para la malla 3 que tengo 12 veces la corriente 4 y menos 3 veces la corriente 3. Y esto es básicamente cero. Y esto lo multiplicamos por la corriente 1, corriente 3 y corriente 4, ¿no? Entonces con eso ya tengo una ecuación más simple donde yo voy a obtener, si introduzco todos estos datos a mi calculadora, la corriente 1, corriente 2 y corriente 3, que es el objetivo de básicamente hacer esta ecuación en forma de matrices. Entonces, si vamos acá tenemos nuestra calculadora pequeña. Vamos a colocar una división primeramente. Primero lo que son las fuentes, que básicamente sería 106, abajo 25 y abajo 50. Un ratito, esto lo borramos básicamente y 50 negativo.
Entonces este es 7 negativo, este es cero. Este es 7 negativo, este es 13 y este es 3 negativo. Este es 12, este es 3 negativo y este es cero. Entonces con eso ya tendríamos las ecuaciones, ¿no? Que sería 37,71, corriente 1, 37,71, 22,57 y corriente 2, perdón, corriente 3 sería esa, ¿no? Qué mal, corriente 3 y corriente 4. Sería 22,57 y finalmente tendríamos 1,47 o 1,48. Sería la corriente 4. Entonces, básicamente, esa sería nuestra respuesta respecto a las corrientes, ¿no? Que van a circular por nuestros mares. Entonces, a propósito de tratar de aprender un software o un nuevo, eh, básicamente, programa que nos ayude a hacer este cálculo y corroborar, vamos a volver a hacer con esto que sería del multisim, ¿no? Multisim es básicamente un programa o un software para la simulación de circuitos, no solamente eléctricos como son en este caso, sino también electrónicos como son el caso de cuando utilizamos diodos y otros componentes más como transistores. Entonces, en este caso vamos a colocar una tierra, básicamente. Un momento, ahora sí. Aquí colocamos la tierra, vamos buscando la corriente. Perdón. Colocamos la corriente y colocamos la fuente de tensión, ¿no? Y finalmente, solamente como este es un circuito en corriente continua, no necesitamos ni transistores ni lo otro. Para este ejemplo, básicamente, solamente necesitamos resistencias. Entonces, con eso ya tenemos cómo podemos formar esta ecuación. Entonces, no es ecuación, sino es este circuito, voy a ir formulándolo. Pues primero voy colocando las resistencias y voy a colocar un poco acá. Muy bien. Acá yo tengo 4 resistencias y de acá voy a colocar que esta se vuelva de esta manera exactamente. Acá tenemos, ¿no? Aquí tenemos otro pedazo. Acá tendríamos otro pedazo. Esto vamos a llevarlo un poquito más allá. Entonces ya tenemos esta ecuación. Bueno, ya tenemos casi el circuito formándose. Entonces acá tengo, en este sentido, tengo uno acá arriba y otro en el de aquí arriba, ¿no? Entonces este va a venir y se va a dar una vuelta para que sigamos el sentido que nos indica el circuito. Entonces con esto ya simplemente es unir. Aquí tenemos estos dos de aquí. Entonces aquí ya tenemos el pequeño circuito, ¿no? Donde lo único para que nos sirve esto es para corroborar el resultado que nosotros hemos sacado, para verificar que realmente se cumpla lo que nosotros estamos haciendo. Acá lo único que me falta es 2 resistencias más, una acá y la otra acá. Y además esto tiene que ser al revés, ¿no? Y listo. Entonces con eso ya tendríamos. Este se va a unir acá y esto vendría acá. Listo. Ya tenemos este circuito completo casi. Entonces, listo. Entonces yo tengo acá 106 voltios, yo tengo acá 50 voltios, tengo acá 5 amperios, tengo acá 10 amperios,
Tengo acá otros 10 amperios. Estos son 6 ohmios nada más. 6 ohmios también. Este es un ohmio. Esto es 5 ohmios. Este es 4 ohmios. Este es de 3 ohmios. Este es de 2 ohmios. Y finalmente este es de 7 ohmios. Y con eso ya tendríamos básicamente para poder realizar la simulación. Entonces vamos a hacer la simulación y nos vamos a colar de estos de acá que nos ayuda a medir la corriente en cada punto. Aquí vamos a ver uno. Aquí vamos a ver dónde nos conviene acá. Acá no nos conviene en ningún lado porque todos están compartidos para la malla 2. Pero vamos a ver en el otro, que sería la malla 4. Y finalmente vamos a ver acá en la malla, que donde es cero, ¿no? Casi. En realidad en esta de acá. Vamos a pasar por aquí. Y es aquí en realidad donde marca cero. O es muy bajo la corriente que existe en este pequeño cablecito, si es por así decirlo. Eh, es importante que veamos esto de acá, ¿no? Para verificar. Entonces, primero de acá. Aquí hemos visto que la corriente uno debería ser 3771. Para mí es 34.9, entonces ahí hay un pequeño error. Vamos con la malla 4 y yo veo 1.48 y aquí me sale como si fuera 0.76. Entonces, en nuestras ecuaciones donde estamos realizando, hemos cometido un pequeño problema. No sé ahorita exactamente en qué lugar. Entonces, hay que comenzar a revisarlo, ¿no? Entonces, acá tenemos, si se dan cuenta, tengo 106 voltios, 7. Entonces, básicamente, la corriente que debería circular por acá es 106 dividido entre 7, que es 15,14. Es justamente lo que circula por acá. Pero si yo hago la resta de 37.71 menos 22.57, también nos da los 15,14. Entonces ahí no hay mucho problema. O no podemos identificarlo de esa manera. Esta ecuación, por así decirlo, está bien. Vamos con la otra ecuación que tenemos 7 más 1 más 3 más 2 más 1, que sería 13 veces corriente 3. Tenemos menos 5 veces la corriente 2, menos 3 veces la corriente 4 y menos 7 veces la corriente 1. Finalmente tenemos menos corriente 5. Entonces, esta ecuación también es correcta, ¿no? Ahora, vamos con la última ecuación, que sería la malla 4. Tenemos 3 más 5 más 4, básicamente sería 12. 12 veces la corriente 4. Entonces, esta corriente 4 va a ser igual a menos 50 voltios, que acá no sé si lo hemos puesto, si lo pusimos, es menos 50, menos 3, corriente 3. Entonces, hasta ese punto ya tenemos y no se comparte con ninguna otra más. O se comparte con I5, pero I5 para mí es cero, ¿no? O es muy bajo para tomarlo en cuenta. Bien, entonces, eh, de las ecuaciones creo que están bien realizadas. Vamos a ver un pequeño el despeje, que sería 7 menos 7, 0, ¿está bien? El de abajo sería menos 7, 13 y menos 3. Y sería 5 por 5, ¿no? 5 por 5, 25 sería en ese caso. Aunque aquí estamos mal, si se dan cuenta. Miren, este es 2, no es 5. Entonces acá hay un problema. Este no es 2, no es 5, perdón, es 2. Entonces 2 por 5, 10. Ok, aquí cambia este punto. Si se dan cuenta, este es parecido al que cambia de acá. Creo que es el único que cambia. ¿Ya? Entonces acá vamos a volver a colocar esto. Lo único que vamos a cambiar es esto, que sería 10. Creo que ahora está más razonable, ¿no? Lo que habíamos sacado con lo que teníamos antes. Entonces, a ver, veamos el simulador. Acá yo tengo 34,86 y 34,9. Está bien.
Este 19,71 básicamente sería la resta de esto, ¿no? Que sería la corriente 3. La corriente 3 básicamente es la que está acá adentro. Y finalmente tenemos los 0,762 miliamperios, ¿no? Entonces ahora sí, creo que ya esa sí es la solución. Este estaba un poco mal debido a que ese 10 estaba mal, ¿no? Entonces, acá yo tengo 34,9. 34,9. Tengo también 19,71, que sería 19,71 y finalmente 0,762. Y ya con esto ya puedo ir empezando a hacer básicamente mi malla. Entonces yo voy a utilizar el Excel para que sea un cálculo más sencillo respecto a lo que tenemos que tener un recuadro acá de resistencia, voltaje, corriente y ustedes ya saben, ¿no? Lo que hay que hacer. Entonces vamos a colocar acá un recuadro en Excel donde coloquemos la resistencia, perdón, resistencia, corriente, voltaje y potencia. ¿Ok? Entonces aquí voy a colocar corriente 1, que sería básicamente, vamos a ir acá, voy a colocar todas las corrientes que yo tenga, ¿no? Disculpen. Entonces, acá tengo la corriente 1, que sería 34,9. Tengo al lado la corriente 2, que sería 10, que sería 5. La corriente 3 sería 19,71. La corriente 4 sería 0,762. La corriente 5 es 0 y la corriente 6 es 10 amperios. Entonces ya tengo 6 corrientes, ¿no? Y ahí están. Pero también yo tengo resistencias, y las resistencias vamos a ir viendo ahorita. Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos también el 4 ohmios, tenemos 5 ohmios, tenemos 2 veces 6 ohmios y tenemos una vez 7 ohmios. En total son 4, 5, 6, 7, 8 resistencias. Entonces aquí tengo 3, 4 y aquí tengo 8. Ok. Entonces hasta ese punto ya tenemos todo cabal, ¿no? Ya tenemos nuestro recuadro. Ahora lo único que tengo que hacer es, bueno, ponerme de acuerdo en qué sentido van a ir. Por ejemplo, para la resistencia 1, si se dan cuenta, voy a tener corriente 3 y corriente 5. La corriente 3 va a estar circulando en este sentido y la corriente 5 en ese sentido. Por lo tanto, la corriente 5, como es cero, no me interesa. Por lo tanto, la corriente 3 va a tener el sentido que nos interese. Va a ser menos, más. Entonces, la corriente va a ser básicamente corriente 5. Vamos a colocar acá un signo. Corriente 5 que es este, menos, o perdón, vamos a hacer al revés mejor. Corriente 3 que sería este de acá, menos corriente 0. Y esa sería la corriente en 1 ohmio. De la misma manera yo tengo que hacer para la corriente en 7 ohmios, que básicamente es corriente 1 menos corriente 3. Entonces, corriente 1 menos corriente 3. Y esa es nuestra respuesta. Y sería en este sentido, porque la corriente 1 es mayor a la corriente 3, por eso se adopta este sentido. Ahora vamos con la corriente perdón, tengan cuidado, este es del 7, ¿no? Este es del 7. Vamos a colocar este acá y menos, sería menos corriente 3, menos esto. Listo, ahora la corriente 2 básicamente es corriente 3 menos corriente 2. Entonces el sentido sería este, que sería menos más. Y me quedaría siendo corriente, a ver, en este caso sería corriente 3 menos corriente 2, que sería más corriente 3 y menos corriente 2. Y eso me sale 14,71. Muy bien, hacemos lo mismo para la malla, para la corriente 3, que sería corriente, perdón, para la resistencia 3, que sería corriente 3, corriente 4. Es obvio que la corriente 3 es mayor, ¿no? Por lo tanto, va a ganar. Este es menos, más, y va a ser corriente 3 menos corriente
4. Y con eso ya tenemos esta parte, ¿no? Vamos con la malla, con la resistencia 4, que simplemente es la corriente 4 menos más, ¿no? Y sería más este de acá. Vamos con la resistencia 5, que sería corriente 4 menos corriente 5, pero la corriente 5 es cero, por lo tanto este es corriente 4. Por lo tanto, la corriente 4 es 0,762. Corriente 6 es 10 amperios, que está ahí. Y corriente 6 en el otro 6 también es 10 amperios. Entonces con esto yo ya tengo lo que necesito, ¿no? Básicamente el voltaje va a ser la corriente por la resistencia. Y esto ya está calculado básicamente. Finalmente tengo el voltaje por la corriente. Entonces, para evitarnos que salga tantos decimales que son inútiles, simplemente vamos a colocar a un decimal. ¿Ok? Entonces, con esto ya tenemos. Entonces, la potencia, al final, ¿cuánto es? La potencia total es 4718,7. Entonces, este es lo primero que tenemos. Ahora vamos a hacer las fuentes. Fuente, corriente, potencia, perdón, voltaje y potencia. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Y acá está. Muy bien. Entonces, ya tenemos lo de las resistencias. Tenemos fuentes. ¿Cuántas fuentes tenemos? Primero tenemos una de 106. Tenemos una de 50 voltios. Tenemos dos de 10 amperios. Y tenemos una de 5 amperios. Los más fáciles son los voltajes, ¿no? 106 y 50. Y esto la corriente. Por la de 106 pasa en este sentido, por lo tanto, sale por el polo negativo, positivo, perdón. Entonces, corriente 1. ¿Cuánto es la corriente 1? Está acá. Listo. Ahora, la de esta de acá, que es básicamente está yendo en el sentido de contrario al de la fuente, o sea, está saliendo por el polo negativo. Por lo tanto, será un menos, o vamos a colocar menos la corriente 4, que básicamente sería este, ¿no? Menos 0,762, menos corriente 4. Ahora vamos con la fuente de 10 amperios. Si se dan cuenta, aquí hay un gran problema. ¿Por qué? Esto está yendo en menos más, ¿no? Porque no tenemos este voltaje más menos y tampoco tenemos este voltaje más menos para mis, básicamente, fuentes que yo tengo. Entonces, este de acá yo tengo que analizarlo, este de acá también yo tengo que analizarlo, pero ¿cómo yo lo analizo? Y además también tengo que analizar el de aquí atrás, el de aquí arriba. Entonces, para analizar esos de ahí, vamos a copiar un poco este gráfico de momento y ahí está. Entonces, de acá yo sé claramente que lo siguiente, este es más menos y hemos visto que la corriente de este va a ir en sentido contrario, que sería menos más, ¿correcto? Esa es lo que hemos, no, estamos al revés, perdón. Entonces estamos yendo así, menos más. Entonces, de acá yo digo voltaje en 5 amperios positivo, y voy recorriendo, eso es lo que les decía, ¿no? En clases, voy recorriendo este pequeño circuito y le anoto todas las caídas que exista y el signo negativo es cuando sale por el polo negativo y cuando sale por el polo positivo, pues positivo será. Entonces acá yo tengo positivo porque salí por acá y desde también es positivo, por ejemplo, más el voltaje de 2 ohmios. Y eso tiene que ser igual a cero. Lo mismo sucede con los otros dos de aquí abajo.
Pero primero yo voy a hacer este de acá, que es más menos. Este está yendo en ese sentido, que es menos más. Este está yendo en el sentido, bueno, los dos están yendo en ese sentido, ¿no? Sería menos más y menos más. Entonces con eso yo ya tengo básicamente mi malla, que sería realizar todo este pequeño circuito. Entonces yo tengo voltaje en 10 amperios menos el voltaje en 6 ohmios. Voy a ponerle prima para ese ya. Perdón, voltaje en un ohmio más el voltaje en 5 ohmios. Y eso tiene que ser igual a cero. Y con eso ya encontramos el voltaje de 10 amperios. Finalmente con el de aquí abajo, que básicamente es más menos. Este está yendo en este sentido menos más. Y básicamente es llenar este pequeño circuito, que sería el voltaje 10 prima, le vamos a poner al de abajo, voltaje 10 prima, menos el voltaje en 6 normal, más el voltaje en 10 y más, o es menos, más menos, menos, menos el voltaje en 6 prima, y esto igual a cero. Entonces, el voltaje para 5 ohmios primeramente va a ser igual a o menos el voltaje en 2 ohmios. Entonces yo voy acá, me voy a buscar el voltaje de 2 ohmios, que es este. Y listo, ya tengo ese. Ahora lo mismo pasa con este. Entonces este es básicamente voltaje amperio. 5 amperios es igual a menos el voltaje en 2 ohmios. Y listo. Voltaje de 10 básicamente es lo mismo, con la única diferencia que ahora hay 3 voltajes, ¿no? Que sería de 6 prima, el de 12 y el de 5. Diré de un ohmio, ¿no? El de un ohmio, el de 5 y el de 6. Por lo tanto, el de 6 prima, que sería el de acá. Permítanme un momento. Que sería este de acá. Sería menos los otros dos. Entonces, básicamente sería lo siguiente. Tenemos el voltaje en 10. Ese va a ir a más el voltaje en 6, que sería este de acá abajo. Ahora menos el voltaje en un ohmio. En un momento. Y menos el 5. Menos el voltaje que está yendo en un ohmio, donde estamos. Y menos, perdón, menos acá y menos el voltaje en 5 ohmios, que sería este de acá. Y el principal básicamente es el voltaje de este de acá, ¿no? Que es básicamente el de 6 ohmios. Entonces ese es el voltaje resultante. Y para este caso es casi lo mismo, la única diferencia es que a este se le va a sumar los dos voltajes de 6, este más este, y le vamos a restar el voltaje que hemos sacado acá abajo, menos el primer voltaje. Y básicamente ese sería los voltajes, o sea que está acá. Vamos a esto, colocarlo, grilletes, vamos a volverlo fijo, ¿ok? Vamos a tratar de que sea lo fijo para que no se cambien los valores. Entonces vamos a colocar fijo y este también fijo. Entonces esto va a venir acá. Y eso es simplemente 10 amperios, 10 amperios y este es 5. Entonces este es el producto de este por este. Y hacemos lo mismo para acá. Este es 0, no me interesa. Esto es lo que a mí me interesa, que debería ser lo mismo que lo otro. Entonces, si se dan cuenta, acá hay un pequeño desbalance.
Em, la verdad es que no sabemos por qué razón existe esto. A ver, lo que normalmente deberíamos hacer es analizar nuevamente nuestro circuito. Entonces, siempre sucede algunas veces esto, ¿no? Que no da. Entonces hay que tratar de acostumbrarse a analizar rápidamente. Entonces, lo primero, el más fácil es el de aquí arriba. Entonces, el voltaje en 5 ohmios positivo va a ser igual a menos o va a ser más el voltaje de 2 ohmios igual a cero. Por lo tanto, va a ser voltaje de 5 ohmios es menos el voltaje de 2 ohmios. Por lo tanto, me voy acá. Entonces, el voltaje en 5 amperios es menos el voltaje en 2 ohmios, que básicamente es este de acá. Y está correcto, es el negativo de eso. Por lo tanto, este no tiene problemas. ¿Ok? Cuando hacemos esa inspección, este no tiene problemas. Ahora, el voltaje de 10 ohmios, que sería, le vamos a poner de 10 ohmios a este, que está acá, y a este 10 ohmios prima. ¿Ok? Entonces, el primero que tengo que hacer es el 10 prima. O bueno, al revés, vamos a colocarlo al revés. Que este sea el prima y el otro que sea el principal. Entonces, el voltaje de 10 positivo, vamos avanzando, tengo negativo, el voltaje de 6 ohmios. Acá está. Voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando, más el voltaje en 10 amperios, que sería este de acá, y menos el voltaje nuevamente en 6 ohmios. Por lo tanto, tenemos esta ecuación de acá. Y el voltaje 10' es este de, básicamente este de acá, ¿no? Entonces aquí hay un problemita. Este es el de 10, voltaje de 10 amperios. Por lo tanto, el de voltaje de 10 amperios prima es igual al voltaje 6 más el voltaje 6 prima y menos el voltaje 10. Y el voltaje 10 es básicamente esto, que es más voltaje 10 menos el voltaje 6 prima. Voy avanzando y me queda con el más el voltaje en un ohmio y más el voltaje en 5 ohmios. Y eso al final me da lo siguiente, que va a ser el voltaje en 6 ohmios menos el voltaje en un ohmio menos el voltaje en 5 ohmios. Y con eso ya tenemos, bueno, corroborados, ¿no? Nuestros valores. Y este de acá vendría a reemplazar a este y ya tendríamos los valores. Ahora hay que corroborar que eso sea igual a lo que hemos realizado acá, ¿no? Entonces, veamos. Entonces, el voltaje de 10 amperios sería el voltaje 6. Vamos a colocarlo aquí abajo. Sería el voltaje 6 menos el voltaje 1 y menos el voltaje de 5 ohmios, que sería este de acá. Y eso sería 36.5, que ese sería ese de acá, lógicamente, ¿no? Y por lo otro, sería básicamente el voltaje 6 más el voltaje, el otro, perdón, esto más este, pero menos el voltaje que he encontrado acá. Entonces ahí ya tendría 83.5, lo cual está mal, si se dan cuenta. No, no sé qué pasó acá. Este G6 está mal, ¿no? Entonces este G6 en realidad debería ser eh, voltaje 10, voltaje 10. No, perdón, debería ser este de acá. Esta corriente no debería ser esa corriente, sino es este de acá. Debería ser H6. Y listo. Y ahora sí, creo que sí se cumple. Miren, 4714, 4718. Entonces, ahí hay una pequeña variación de 4 ohmios que no te interesa, que no les interesa básicamente, es lo mismo. Entonces, con eso ya tendríamos concluido el problema, donde hemos resuelto, ¿no? Básicamente todo el problemita de acá. Entonces, si se dan cuenta, es más fácil hacerlo de esta manera. Más fácil hacerlo con un software que estar tratando de hacerlo con la calculadora, que van a resultar más, básicamente va a ser más complejo. Esto lo voy a cortar nomás directamente. Un ratito. Ahora sí.
Listo. Acá tenemos nuestro, nuestra tabla. ¿Ok? Y vamos a hacer otra tabla más para acá abajo, que sería este de acá, ¿no? Esa tablita. Y con esto ya tenemos la solución. Ese es uno es para las fuentes y el otro es simplemente para las resistencias. Y con eso ya vemos que estos dos de acá son iguales, ¿no? Y con eso ya terminaríamos este problema. ¿Ok? Vamos a continuar resolviendo otros problemas. Bien.